Después de recibir la devastadora notificación de mi despido, incluso la empresa me exigió pagar por daños ocasionados, empaqué mis pertenencias y regresé al campo, buscando en la sencillez de la vida rural el consuelo que tanto anhelaba. Allí, entre partidas de mahjong con mi abuela y el canto de los grillos al atardecer, intenté olvidar el mundo que había dejado atrás. Sin embargo, mientras me refugiaba en ese entorno de paz, mi familia se sumía en el pánico, buscándome frenéticamente sin comprender las verdaderas razones de mi ausencia. Al poco tiempo, supe que mi hermana, considerada una prodigio en el diseño de joyas, había perdido su chispa creativa desde mi partida. Curiosamente, sus bocetos empezaron a reproducir casi a la perfección las ideas y trazos que yo había forjado en silencio. En cada competencia nacional, mi pequeño legado se presentaba unos minutos después del de ella, generando la desconcertante sospecha de plagio. No bastó con la opinión pública. Hasta mis propios parientes se aliaron contra mí, y en un ambiente de acusaciones y prejuicios, fui tachada de impostora. El peso de esa traición me hundió en una profunda depresión. Una noche, en medio de la oscuridad de mis pensamientos, un seguidor obsesionado con mi hermana me agredió violentamente en la calle, dejándome tambaleante y con la mente llena de preguntas. ¿Cómo era posible que Madison pudiera tener acceso a mis ideas antes que yo? Como si el destino quisiera darme una última oportunidad, desperté en el día anterior a la competencia nacional de diseño de joyas, con la sensación de que el tiempo se había retrocedido para permitirme reescribir mi historia. En la oficina, el murmullo de los colegas y la voz de un compañero resonaron. Ashley, ¿te sientes preparada para el gran reto? El eco de esas palabras me trajo recuerdos amargos de la edición anterior, cuando tras días y noches de esfuerzo, presenté un diseño que había nacido del alma. Sin embargo, los organizadores proyectaron en simultáneo dos propuestas idénticas, hasta el más mínimo detalle, revelando que el boceto entregado por mi hermana, quien lo había sometido minutos antes, se erigía como el original ante los ojos de todos. La humillación fue absoluta. La multitud, influenciada por viejas rencillas y prejuicios familiares, gritó acusaciones de plagio, mientras mis intentos de defensa se ahogaban en un mar de incredulidad. Aquel episodio no fue solo una afrenta profesional, sino también la culminación de una rivalidad arraigada desde la infancia. Recuerdo vagamente cómo, al nacer, mi hermana Madison no lloró como los demás bebés. Tan solo, una extraña calma invadió la habitación. Preocupada, mi madre consultó a un psíquico, quien afirmó que mi aura interfería con la suya, robándole su vitalidad. Esa creencia, absurda pero devastadora, marcó el destino. Mis padres se obsesionaron con la idea de que debía apartarme para que ella pudiera prosperar, alimentando así una brecha insalvable entre nosotras. De vuelta en el presente, rehurgando entre antiguos archivos y diseños olvidados, descubrí con horror que varios de los trabajos de Madison coincidían casi a la perfección con mis propias creaciones, incluso aquellos que había reservado para mi futura marca. El desasosiego me impulsó a tomar una decisión radical. Debía reinventar mi arte, borrar el pasado y dibujar un nuevo camino que demostrara mi autenticidad. Con el corazón palpitante y una determinación renovada, me sumergí en la creación de un diseño único. Inspirada en la fuerza mística de la naturaleza, tracé un anillo compuesto de hilos entrelazados de un dorado púrpura, acentuado con destellos de platino y coronado por una piedra morada que irradiaba enigmática luz. A ese símbolo de renacimiento lo bauticé Violet, como un emblema de mi lucha interna y mi inquebrantable fe en el poder de la originalidad. Sin embargo, la jornada en la competencia no tardó en volverse una cruel repetición de viejos fantasmas. Mientras los asistentes consultaban sus teléfonos, apareció en las redes una imagen impactante, un diseño idéntico al mío, publicado por nadie menos que Madison. La atmósfera se llenó de murmullos y acusaciones. Intenté alzar la voz para defender mi integridad, pero la multitud, avivada por antiguos rencores, se mostró implacable. En medio del caos, una mano me empujó, haciéndome perder el equilibrio y dejando una sutil marca de sangre en mi mejilla, mientras la confusión y la rabia se apoderaban del lugar. Madison, vestida con un delicado traje blanco y con los ojos inundados de lágrimas, tomó el micrófono y, entre sollozos, cuestionó mi supuesta intención de plagiar su trabajo. La escena se transformó en un torbellino de emociones, gritos, reproches y una lucha desesperada por demostrar quién era la verdadera creadora. Aun cuando mis palabras se perdían en el fragor del enfrentamiento, comprendí que, pese a la adversidad, mi espíritu creativo no podía ser silenciado. Esa jornada, llena de desilusión y dolor, se convirtió en el punto de inflexión de mi vida. Entre el clamor de la multitud y la amarga traición familiar, descubrí que el verdadero triunfo no residía en derrotar a alguien, sino en vencer mis propios miedos y limitaciones. Esa noche, mientras la ciudad se sumía en un silencio reflexivo, entendí que, a pesar de las heridas del pasado, yo era la única autora de mi destino, dispuesta a reconstruir mi identidad con cada trazo, con cada nueva creación, y a forjar un futuro donde la luz de mi originalidad pudiera brillar sin sombras. Madison, por favor, déjala en paz. Aunque sigue siendo mi hermana, ya no puedo tolerar sus estratagemas. Con voz firme y entremezclada con una pizca de tristeza, me acerqué a ella y le dije: «Hermanita, es momento de hablar seriamente». Ella se detuvo, con una expresión de falsa sorpresa, pero yo ya no tenía espacio para juegos infantiles. Salí del lugar con la determinación de no dejarme arrastrar por el pasado. Primero fui a la clínica para que atendieran el corte que había sufrido en medio de aquel enfrentamiento, y luego regresé a casa. Al encontrarme sola, decidí despedirme de mis antiguos bocetos. Cada trazo, cada idea, parecía cargar el peso de una historia de duplicidad que no podía seguir permitiendo. Mientras tanto, en el chat interno de la empresa se desataba una vorágine de mensajes llenos de reproches y acusaciones. Se hablaba de irse y se lanzaban comentarios que, sin llegar a ser insultos directos, dejaban claro que mi reputación estaba en juego. El eco de viejas confrontaciones resonaba en cada notificación, recordándome una experiencia anterior en la que las burlas y la incredulidad se mezclaban con el dolor de ser catalogada injustamente. Una noche, al caminar por las calles, incluso un pequeño incidente con un niño que, sin intención maliciosa, me llamó la ladrona tras un simple malentendido,
reavivó en mí el sentimiento de soledad. Esa experiencia me impulsó a aislarme, a buscar refugio en la quietud de la azotea de mi edificio, donde la ciudad, a pesar de su frialdad, me recordaba la calidez de la compañía de mi abuela. Al día siguiente, con el ánimo encendido por una renovada determinación, empaqué mis cosas y envié mi carta de renuncia. Decidí no participar en la inminente competencia de diseño, pues no lograba comprender cómo, una y otra vez, Madison lograba presentar bocetos casi idénticos a los míos. La notificación en WeChat, que anunciaba: seguiré esforzándome para mostrarles más diseños increíbles. Aquí está Violet Kiss. Se repetía incansable, evidenciando el desconcierto de un público que, sin cuestionar, elogiaba una creatividad que yo sabía no era del todo original. Respiré hondo, dejando caer el lápiz sobre el papel, sintiendo que continuar en esa contienda era luchar contra lo inalcanzable. Apagué la lámpara de mi escritorio y, en medio de una calma extraña y reconfortante, comprendí que para retomar el control de mi vida debía abandonar las reglas impuestas por otra. Madison podría imitar mis creaciones, pero jamás podría adueñarse de aquello que aún no había nacido. La jornada siguiente en la oficina fue un torbellino de murmullos y especulaciones. Entre comentarios sarcásticos, alguien preguntó: Ashley, ¿qué opinas del diseño de tu hermana? Opté por no responder y me dirigí a la sala de juntas, donde la competencia ya estaba en pleno apogeo. En la enorme pantalla se sucedían bocetos y de repente apareció el de Madison, Violet Kiss. La sala se inundó de aplausos y elogios, mientras la atmósfera se cargaba de una admiración casi ciega hacia su talento. Sin embargo, en el centro de ese escenario, mi corazón se encogía ante la reiteración de un patrón que parecía no tener fin. La jueza principal, una mujer de semblante severo, tomó la palabra y anunció que se había recibido un informe anónimo sobre posibles irregularidades en el diseño presentado. Hemos detectado una similitud inquietante con trabajos anteriores, dijo con voz calmada. Por ello, procederemos a analizarlo con mayor detenimiento. El silencio se apoderó del lugar mientras las cámaras captaban la reacción de Madison, cuyo gesto nervioso traicionaba una seguridad forzada. Aquella pausa, aunque breve, fue el primer indicio de que la imagen impecable que había construido comenzaba a agrietarse. Durante los días siguientes, observé en silencio. Noté cómo Madison se aislaba en su oficina, hablaba en susurros y su asistente se movía con urgencia entre las estancias. Hasta que una tarde, vi mi oportunidad. En su prisa por abandonar la oficina, había olvidado cerrar su computadora. Mientras el ambiente seguía su curso, noté en la pantalla un mensaje que anunciaba la renovación del acceso remoto a un sistema vinculado a sus archivos. Mi corazón se aceleró al comprender que, de algún modo, mi hermana tenía acceso directo a mis diseños, a cada boceto y documento que había guardado con tanto esmero. Esa revelación me dejó helada. La evidencia sugería que alguien, o algo, había manipulado el flujo de ideas, transformando mi arte en un recurso ajeno. Pero, en lugar de caer en la desesperación, decidí que era el momento de actuar con firmeza y astucia. Cerré la computadora y abandoné el despacho sin ser vista. Había llegado el instante de dar un giro a la narrativa. Esa noche, sentada en la oscuridad de mi habitación, y con la luz tenue de mi laptop reflejando mis pensamientos, comprendí que mi camino artístico no podía seguir siendo definido por comparaciones injustas. Las acusaciones, los comentarios y la constante sombra de la imitación habían puesto en entredicho mi autenticidad, pero también habían encendido en mí una determinación inquebrantable. Al amanecer, supe lo que debía hacer. Si mis ideas habían sido sustraídas y tergiversadas, si aquellos que estaban cerca de mí respaldaban una versión distorsionada de la verdad, entonces era hora de reconstruir mi identidad creativa desde sus cimientos. No se trataba de ganar una competencia, sino de reafirmar el valor de la originalidad y de reclamar cada parte de mi esencia artística. Con el dolor del pasado como lección y la firme convicción de que la integridad creativa era inviolable, me comprometí a forjar un nuevo camino. Un camino en el que, a pesar de las adversidades, cada trazo y cada idea fueran auténticos, y en el que la verdadera grandeza naciera de la honestidad consigo misma. Así, mientras la competencia y las controversias seguían su curso, yo emprendía la aventura de reinventarme, segura de que el futuro me depararía el reconocimiento que tanto merecía. No les debía lealtad, ni nada en absoluto. Hacía años que no pisaba la mansión de mi infancia, y aquella noche decidí regresar. El portón negro seguía erguido, proyectando una frialdad que evocaba recuerdos del pasado. Tocó el timbre, y en pocos minutos, la puerta se abrió. Mi madre me recibió con sorpresa y, casi de inmediato, frunció el ceño. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz áspera. A pesar del nudo en el pecho, crucé el umbral sin esperar invitación, determinado a hablar. En la sala, mi padre apareció con la mirada seria y dijo: si vienes a lamentarte por la competencia, no estamos aquí para excusas. Con la voz medida pero firme, contesté: no vine por la competencia. Vine a hablar de Madison. Mis padres intercambiaron una mirada, y mi madre preguntó con recelo: ¿qué pasa con tu hermana? Mirándolos directamente, respondí: desde el inicio, Madison ha replicado mis diseños, y tengo pruebas que lo demuestran. Saqué mi teléfono y mostré capturas de pantalla de correos electrónicos en los que se evidenciaba que, mediante un acceso remoto, obtenía mis ideas antes de que pudiera publicarlas. No se trataba de un mero azar, sino de un acceso no autorizado a mi trabajo. Esperé que lo comprendieran, pero mi madre replicó con desdén: Ashley, es realmente lamentable que sigas insistiendo en esto. El tono frío de sus palabras me golpeó con más fuerza de la que imaginé. Mi padre suspiró, recordándome que siempre había sido la fuente de problemas, mientras mi madre añadía que me habían enviado a vivir con la abuela para que, supuestamente, Madison pudiera desarrollarse sin mi influencia. Cada palabra se clavaba como un puñal, confirmando lo que siempre había intuido. En el fondo, jamás había sido considerada parte de esta familia. Con la voz quebrada murmuré: no entiendo. No necesito nada de ustedes. Sin esperar respuesta, me giré y caminé hacia la puerta. Al cerrarla tras de mí, el aire frío de la noche me recibió con fuerza, pero en ese instante, por primera vez, me sentí libre. La carga de un pasado doloroso se desvanecía,
y comprendí que nunca había necesitado su aprobación ni su amor condicional. Durante años intenté encajar en una familia que nunca me comprendió, y ahora, al cortar esos lazos, encontraba en la soledad la claridad para ser yo misma. Esa misma noche, decidida a reinventar mi identidad, borré de mi computadora todos los bocetos que me recordaban a esa época, y deseché mi teléfono personal. Compré nuevos dispositivos, creé un correo electrónico fresco, y registré un seudónimo artístico completamente desvinculado de mi pasado. Nací de nuevo como As Sinclair, un símbolo de mi renacer, y de la pasión que creía perdida. Alquilé un pequeño estudio, alejado del ambiente familiar y de las presiones de la empresa, y me sumergí en el proceso creativo. Durante semanas, en un aislamiento elegido, volví a descubrir el placer de diseñar en silencio. Poco a poco, mi primera colección de joyería tomó forma. En lugar de lanzarla bajo mi nombre, decidí colaborar con un fabricante independiente para producir piezas en cantidades limitadas, sin grandes anuncios, solo una modesta tienda en línea bajo el nombre de As Sinclair. El resultado fue inesperado. En pocos días, la colección se volvió viral. La gente comenzó a preguntarse quién era el enigmático diseñador detrás de aquellas piezas. Influencers y críticos elogiaban el trabajo, y cada creación se agotaba en minutos. Lo más sorprendente fue que, cuando Madison intentó replicar el estilo, la audiencia notó la diferencia. Comentarios en redes decían: esto es claramente una imitación sin la autenticidad de As Sinclair. Por primera vez, veía que la originalidad prevalecía. Mientras tanto, la prensa comenzó a indagar en el asunto. Un reconocido periodista, Daniel Morau, publicó un artículo titulado La transformación de Madison Rains, genialidad o copia descarada, en el que comparaba meticulosamente los diseños de Madison con trabajos previos. Aunque no mencionaba mi nuevo nombre, las similitudes sospechosas entre sus creaciones y otros trabajos no podían pasarse por alto. El artículo, que planteaba la inquietante pregunta sobre la verdadera fuente de sus ideas, tuvo un impacto inmediato. Patrocinadores se retiraron, y el respaldo en redes comenzó a decaer. El golpe final llegó con la revelación de correos electrónicos privados, filtrados de forma anónima, que mostraban comunicaciones comprometedoras en las que se evidenciaba el uso indebido de mis ideas. Esa filtración no solo confirmó mis sospechas, sino que dejó al descubierto un patrón de comportamientos poco éticos. En lugar de hundirme en la amargura, decidí que esa experiencia sería el motor de mi transformación. El éxito de As Sinclair creció de forma orgánica y silenciosa, sin necesidad de grandes campañas o rostros mediáticos. Mis diseños hablaban por sí solos. Mientras las redes se llenaban de teorías sobre la identidad del diseñador misterioso, Madison se encontraba cada vez más desorientada, intentando sin éxito recrear algo que ya no le pertenecía. Hoy, al mirar atrás, reconozco que cada herida y cada rechazo se convirtieron en el impulso necesario para forjar mi camino. La adversidad me enseñó que la verdadera fortaleza reside en la autenticidad y en la capacidad de reinventarse, y que, a pesar de las traiciones, la luz de la pasión creativa puede iluminar incluso los rincones más oscuros del pasado. Con cada diseño, reafirmo que mi valor no depende de la aprobación de nadie, y que la libertad de ser uno mismo es el triunfo más grande que se puede alcanzar. La actualización del software de monitoreo confirmó que se había habilitado un acceso remoto a mi computadora, dejando expuesto el mismo correo que yo había visto en el despacho. En cuestión de horas, las redes se inundaron de mensajes denunciando la situación. Resulta que Madison había estado copiando mis diseños, utilizando técnicas de espionaje digital para adelantarse a cada nueva creación. Se exigía que se reconociera a la verdadera creadora y se devolvieran los premios que, injustamente, había arrebatado. Este descubrimiento marcó el ocaso de Madison. La empresa, que en su momento la había respaldado, decidió desvincularse públicamente para proteger su imagen, revocando su participación en la competencia nacional de diseño. La prensa la transformó en el mayor escándalo del año, y hasta mis propios padres, quienes antes la defendían con fervor, guardaron silencio. Ya no era la hija prodigio ni la estrella incuestionable, sino alguien cuya integridad había quedado al descubierto. Desde mi pequeño estudio, observé cómo el aparente castillo de cristal que Madison había construido se desmoronaba lentamente. Las consecuencias fueron inmediatas. Madison desapareció de las redes sociales, su nombre se borró de los anuncios y revistas de moda, y tanto patrocinadores como la empresa retiraron cualquier rastro de su supuesto talento. Lo más impactante fue la ausencia de cualquier intento de disculpa o redención. Sin lágrimas públicas ni declaraciones en televisión, su imagen se disipó, dejando al mundo la atención concentrada en algo mucho mayor. Mientras tanto, mi propia carrera resurgía bajo el seudónimo de As Sinclair. La demanda por mis diseños se disparó, y cada pieza vendida se convirtió en un éxito rotundo. La prensa, críticos y coleccionistas se mostraban ansiosos por descubrir la identidad del enigmático diseñador detrás de la marca, aunque yo prefería mantener mi anonimato. Todo cambió el día que recibí una llamada del director de la Feria Internacional de Joyería de París. Me invitaban a presentar mi colección en el evento más prestigioso del mundo. Con el teléfono en la mano y un silencio asombrado, sentí que algo en mi interior se encendía. Siempre había anhelado esta oportunidad, no como la sombra de mi hermana, ni como la hija marginada de una familia que jamás me aceptó, sino simplemente como yo. El gran día llegó y París resplandecía. El evento, repleto de diseñadores de renombre, estaba concentrado en un único nombre: As Sinclair, el talento anónimo que había revolucionado el panorama de la joyería. Mientras caminaba hacia el escenario, cada paso llevaba consigo el peso de mi historia, mi lucha, y todos los sacrificios que había soportado para llegar hasta allí. Inhalé profundamente, y al subir al micrófono, declaré con determinación: mi nombre es Ashley Rains, y soy la verdadera creadora detrás de cada una de estas piezas. Un silencio profundo se apoderó del auditorio, seguido de un torrente de aplausos que disipó todas las sombras y el miedo. Por primera vez, el mundo veía mi auténtica identidad, inamovible y libre de imitaciones. Mi imagen apareció en revistas, portales de noticias y redes sociales, consolidándome como la diseñadora que había superado la sombra de
su hermana. Mi historia se convirtió en un fenómeno. Se comentaba cómo mi talento había sido robado durante años y cómo, al renacer bajo un nuevo nombre, la verdad finalmente emergió. Sin embargo, la fama trajo consigo también el reencuentro con mi familia. El primer mensaje llegó de mi madre. Ashley, hablemos. Todo esto ha sido un malentendido. Y poco después, mi padre añadió. Siempre supimos de tu talento. Lamentamos lo sucedido. Regresa a casa. Tuve que reír ante la ironía, regresar a casa tras tanto sufrimiento. Y luego, inesperadamente, llegó un mensaje de Madison. Ashley, necesito verte. Por favor. Con el dedo tembloroso sobre la pantalla, dudé. Aunque parte de mí no deseaba enfrentarla, otra necesitaba un cierre definitivo. Así que nos encontramos en un discreto café, lejos de las miradas indiscretas. Al verla, no experimenté ira ni rencor, sino la tristeza de ver a una joven rota. Madison, que antaño había sido la estrella brillante, ahora mostraba ojos cansados, una tez pálida y unas gafas oscuras que parecían ocultar un dolor profundo. Gracias por venir, susurró con voz apagada. Yo solo me crucé de brazos y guardé silencio por un instante. Finalmente, ella murmuró. No sé cómo llegamos a este punto. No quería que terminara así. Con una risa breve y amarga, le respondí. ¿Acaso crees que la verdad se revela sin sufrir? Madison, con lágrimas en los ojos, replicó. Siempre intenté demostrar mi valía para mamá y papá, pero nunca fue suficiente. Mis puños se apretaron y con voz entrecortada le dije, no entiendes lo que he sentido. Me decían que debía ser más fuerte, y yo encontré mi fortaleza en mis ideas, en lo que me hacía única. Ella bajó la mirada, y entre sollozos, murmuró. Yo solo quería ser amada. Le susurré. No sé qué esperas de mí, Madison. ¿Una disculpa? ¿Compasión? Con sorpresa, ella titubeó y apenas pudo murmurar. Solo quiero que esto termine. Asentí con firmeza. Para mí, ya ha acabado. Me levanté sintiendo una paz absoluta y le dije, adiós, Madison. Salí del café sin mirar atrás. Por primera vez en mi vida, el peso de las heridas se disipaba. El aire fresco me golpeaba el rostro mientras observaba las luces parpadeantes de la ciudad. Madison había sido la última atadura que me impedía ser plenamente yo. Aunque el pasado quedaba atrás, aún había un destino al que necesitaba retornar. Tomé el primer tren hacia el campo, dejando atrás el bullicio urbano. Al llegar, el aroma a tierra mojada y el susurro de los árboles me ofrecieron una sensación de paz reconfortante. Frente a la pequeña casa de madera de mi abuela, llamé con voz temblorosa. La puerta se abrió lentamente y, allí, con lágrimas de alegría en los ojos, me abrazó con ternura. Mi abuela siempre fue mi refugio incondicional. Nos sentamos en el porche, compartiendo un té mientras el sol se ocultaba, y ella, con una sonrisa orgullosa, me dijo, te vi en las noticias, siempre supe que eras especial. Al bajar la mirada, sentí una calidez en mi pecho que confirmaba que, finalmente, había encontrado mi camino. Finalmente comprendí lo que mi corazón siempre había sabido. Ella me miró con una ternura inigualable, y con voz serena, me preguntó, ¿qué has descubierto, mi niña? Sonreí con calma, convencida de que ya no tenía que demostrar nada a nadie. Mi abuela, con sus manos marcadas por el tiempo y la sabiduría, entrelazó la suya con la mía en un silencioso gesto de aprobación. Esa noche, por primera vez en años, dormí sin temor ni angustia, como si el peso del pasado se hubiera disipado en el silencio de la madrugada. Al amanecer, me desperté con una idea tan clara como el primer rayo de sol. Había dedicado demasiados años a crear para los demás, y era hora de diseñar algo que hablara únicamente de mí. El sonido del viento, meciendo las ramas y acompañando la llegada del alba, se colaba por la ventana de mi antigua habitación, aquella que mi abuela había conservado con tanto esmero. Con cada crujido de la madera bajo mis pies, sentía que renacía en ese espacio lleno de recuerdos y amor. Me vestí con un suéter cálido y bajé a la cocina, donde el aroma de un desayuno preparado con cariño ya inundaba el ambiente. Hoy la luz se siente diferente, comentó mientras me servía una taza de té con un aroma inusual y reconfortante. Con una sonrisa, le pregunté qué quería decir, y en su mirada, llena de sabiduría y amor, vi la respuesta. Ahora eres verdaderamente libre. Durante el desayuno, compartí mi nueva visión. Quiero fundar mi propia marca. Le confesé con una determinación que crecía en mi interior. No se trataba solo de vender joyas, sino de crear piezas que contaran mi historia, que tuvieran un significado profundo y personal. Mi abuela, con esa curiosidad innata, me inquirió sobre el nombre. Tras un instante de silencio lleno de inspiración, susurré, Violet Kiss. Ella asintió con una sonrisa cómplice, como si supiera que ese era el comienzo de algo extraordinario. Los días siguientes se llenaron de creatividad. Desde la mesa del porche, con el sol acariciando mi piel y la brisa envolviéndome, dejé que cada boceto brotara sin reservas. Cada dibujo era un reflejo íntimo de mi alma. Anillos que simbolizaban la libertad, collares que evocaban la resiliencia y pendientes que narraban la fuerza interior. Sin miedo a perder mi autenticidad ni la prisa de complacer expectativas ajenas, di forma a una colección que era solo mía. Al sentir que mi visión había tomado cuerpo, contacté a los artesanos con quienes ya había trabajado, sabiendo que no necesitaba el respaldo de grandes corporaciones ni la aprobación de la industria. Solo requería expresar mi verdad a mi manera, y así fue como, al lanzar oficialmente Violet Kiss, el impacto fue abrumador. Cada pieza se agotó en cuestión de minutos, pero esta vez, la gente conocía la historia detrás de ellas. Yo era el nombre, la esencia y la inspiración. Las entrevistas comenzaron a llegar y los medios se interesaron por mi relato. Ya no era la figura envuelta en sombras ni la hermana traicionada. Ahora, como Ashley Rain, celebraba el camino que me había llevado a encontrar mi identidad. En el salón bañado por luces doradas de la Feria Internacional de Joyería en París, el evento más prestigioso del mundo, me encontraba en el escenario principal, presentando mi obra maestra, mi historia plasmada en cada detalle. La colección Violet Kiss se desplegaba en vitrinas de cristal, con cada joya resaltada por una iluminación que capturaba su esencia. Diseñadores, críticos y coleccionistas recorrían la sala, murmurando asombrados ante la originalidad de cada pieza. Sin embargo, había una
una creación que aún guardaba un halo de misterio. Me dirigí hacia un pedestal recubierto por un suave terciopelo púrpura, y con voz firme anuncié: esta es la joya más personal de mi colección. Es el símbolo de cada lucha, cada herida y cada victoria que he vivido. Con delicadeza, retiré la tela revelando un anillo singular, hilos de oro púrpura entrelazados que sostenían, con elegancia, una delicada violeta de platino coronada por una piedra amatista en su centro. Cada trazo de ese diseño narraba mi renacer, mi historia y mi determinación. Los flashes de las cámaras iluminaron el recinto, y primero tímidos y luego atronadores, los aplausos llenaron el ambiente. Sonreí, dejándome envolver por ese sonido que sellaba el fin de mi antigua sombra. Al concluir el evento, recibí ofertas millonarias por el anillo. Pero, al ser cuestionada sobre quién sería su primer dueño, respondí sin dudar: no está a la venta. Un periodista intrigado inquirió: ¿por qué? Entonces, miré hacia la primera fila, donde mi abuela, con una sonrisa repleta de orgullo, me recordaba el motivo de mi renacer. Porque ese anillo es para quien siempre creyó en mí, le dije, acercándome para tomar su mano en un gesto de eterno agradecimiento. Gracias por nunca dejarme sola. Aquella noche, mientras las luces de París se perdían en el horizonte, supe que había ganado algo invaluable: la libertad de ser yo misma, un triunfo personal que trascendía cualquier oferta monetaria. Si esta historia de superación, traición y redención te ha inspirado, no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido que celebre la autenticidad y el coraje. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Ashley Rain? Déjame tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.